Cordiales saludos para todos ustedes. Soy el profesor Raúl Cáceres y vamos a ver otro tema de economía. Hablaremos del trabajo. Para hablar del trabajo, tenemos que recordar qué es el proceso económico. El proceso económico es el conjunto de actividades ordenadas que realiza el hombre para poder obtener bienes y servicios y con ellos la satisfacción de sus necesidades. En el proceso económico vamos a encontrar 5 fases o etapas, ¿no? Primero tenemos la producción, circulación, distribución, consumo e inversión. 1. En la producción, que es la primera fase del proceso económico, es aquella donde se generan, se crean bienes, ¿cierto? O servicios para poder satisfacer en el futuro las necesidades humanas. Pero para producir bienes se requieren elementos importantes. Entonces, a estos elementos necesarios para poder producir bienes y servicios en la primera etapa o fase del proceso económico llamado producción, se les llama factores productivos. Los factores productivos son 5. Recuerden, factor productivo, elemento necesario para creación de bienes y servicios. Los 5 factores de la producción son naturaleza, que brinda la materia prima, ¿no? Los insumos más adelante, el trabajo, que es el esfuerzo físico mental del hombre, que vamos a ver ahora, el capital, máquina, herramienta, que es auxiliar de la producción, la empresa que organiza donde se realiza la producción, y el Estado como un ente regulador. Bien, entonces cuando hablamos del trabajo, estamos hablando del proceso económico. Es decir, el trabajo es un factor productivo. Bien, ahora, ¿cómo se denomina el trabajo? La economía ha denominado el trabajo como un factor clásico. ¿Por qué clásico? Bueno, en la economía clásica, ¿no?, de Adam Smith, considera como un factor importante el trabajo. Los factores clásicos son naturaleza, trabajo y capital. Y aparte es originario el trabajo porque debido al trabajo del hombre se originan bienes y servicios. Bien, ahora vamos a ver qué es el trabajo. El trabajo viene a ser la actividad física e intelectual que realiza el hombre para obtener bienes y servicios, lo que son necesarios para poder satisfacer sus necesidades. ¿Ya? Ahora, el trabajo tiene ciertas características. Veamos y analicemos una por una. El trabajo es penoso, dice. ¿Por qué? Se considera que el trabajo es penoso porque tiene en realidad para el hombre un aspecto, digamos, desagradable, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por las siguientes razones. Mira, es penoso te puedo citar 4 razones. Primero, el trabajo es obligatorio, ¿sí? O sea, los hombres no pueden pasar mucho tiempo sin trabajar. Sus necesidades lo obligan a ello, ¿no? Entonces, el trabajo es penoso porque implica una responsabilidad. Bueno, esto se debe sobre todo, ¿no?, en trabajos que requieren de un alto nivel de especialización, de concentración en la ejecución del mismo, ¿no? Así, ejemplo, ¿no?, un ingeniero civil, por ejemplo, al diseñar la estructura de un edificio, estará sujeto a una desagradable presión, pues si se equivoca puede causar graves daños y caerán sobre él grandes sanciones. Entonces exige una responsabilidad. También es penoso porque todo trabajo implica peligro, porque se realiza en condiciones que pueden poner en riesgo la integridad física y mental de las personas. Por ejemplo, en trabajos como el transporte de desechos químicos, ¿no?, la instalación de redes de energía eléctrica. Entonces son trabajos que de una u otra manera implican
grado de peligro. Y es penoso porque causa fatiga, o sea, todo trabajo, por más que lo disfrutes, pues va a cansar al final, ¿no? Entonces, el trabajo siempre va a cansar, por más que lo disfrutes, te decía, ya sea de forma física o de forma mental. El trabajo implica un esfuerzo tanto físico como mental, ¿no? Claro, todo trabajo siempre va a estar relacionado con un esfuerzo físico o mental. El trabajo tiene un fin económico. Bueno, el trabajo es una actividad social, ¿no?, realizada para satisfacer necesidades humanas mediante el consumo de bienes y servicios creados. Por tanto, el trabajo tiene un fin económico, no es porque el trabajador gana un salario, sino el fin económico se refiere a que mediante el trabajo el hombre obtiene, crea bienes y servicios. El trabajo es una actividad consciente, solamente el ser humano trabaja. Se trata de una actividad realizada con un fin preconcebido, a diferencia de la actividad que realizan los animales, ¿no? Porque la actividad que realizan los animales es instintiva y no corresponde a una finalidad predeterminada. El trabajo es dignificante, dignifica al hombre, ¿no? Bueno, hay que considerar que quienes pudiendo trabajar no lo hacen, ¿verdad?, porque son los dueños, son los propietarios, ¿no?, de todos los medios de producción y viven entonces del trabajo ajeno, incurriendo a veces en actos repudiables o inmorales, ¿no?, que en el fondo se puede decir que es parasitismo. Entonces los integrantes de una sociedad trabajan para aportar su esfuerzo, su trabajo individual para labores colectivas, ¿no? Entonces está siendo digno de aprecio de los demás, ¿no? Lo contrario es totalmente reprochado, ¿no? Ahora, ¿cómo se clasifica el trabajo? Considerando entonces, primero, la actividad predominante. Según la actividad que predomine, vamos a encontrar que existen dos clases de trabajo: el trabajo manual y el trabajo intelectual. El trabajo manual es también conocido como trabajo físico. En esta clase de trabajo predomina obviamente la actividad física, la actividad muscular, y por esta razón el hombre consume una mayor cantidad de calorías. Es este trabajo, ¿no?, el trabajo manual, el más antiguo que ha realizado el hombre. Por ejemplo, en la esclavitud, el amo utilizaba precisamente un elemento, ¿no?, que era el látigo, que terminaba en 3 puntas con bolas de metal en la parte final, pequeñas bolitas, y con eso le daba pues en la espalda al esclavo para obligarlo a realizar labores. Obviamente la etimología de la palabra trabajo proviene de tripalium, ¿no?, que significa látigo de 3 puntas. Pero también el trabajo, según la actividad, puede ser intelectual. Bueno, es obviamente también denominado trabajo mental. En este tipo de trabajo predomina la actividad psíquica o actividad cerebral. Bueno, en este caso podemos citar el trabajo de un administrador, ¿no?, de un contador, en el caso de nosotros los docentes. Bien, Platón fue uno de los primeros en plantear esta forma o clase de trabajo, manifestando que los esclavos debían dedicarse al trabajo físico, ¿no?, y los filósofos al trabajo mental, ¿no? O sea, esta clasificación ya es antigua, por así decir. Ahora, según el grado de responsabilidad,
encontramos que hay director y ejecutor. El director, bueno, es quienes desarrollan este tipo de actividad, no se encargan de impartir instrucciones, ¿no? Es un trabajo que impulsan los directores, los ejecutivos, dentro de una unidad económica, una unidad de producción. Y el ejecutor, ¿ya? Viene a ser la ejecución de instrucciones, ¿no? Sugerencias, indicaciones que provienen de los ejecutivos, ¿no? De los directores de esta empresa. Estamos hablando pues principalmente de obreros, ¿no? Que realizan una labor física, pero también, por ejemplo, tenemos los docentes, ¿no? Los profesores, por ejemplo, tenemos también, nosotros realizamos una actividad de ejecutores, porque trabajamos bajo la tutela de los coordinadores o subdirectores, el director, etc. ¿Sí? Según el grado de calificación, bueno, puede ser trabajo calificado, trabajo simple. Creo que esto ya como que mejor lo entienden, ¿no? El trabajo calificado es cuando el trabajador requiere de una especialización meticulosa, ¿no? Una mayor especialización. Inclusive algunas de estas actividades requieren mucha precisión por parte de los ejecutores. Por ejemplo, el trabajo que es desempeñado por ingenieros, por médicos, por contadores, ¿no? Y vamos a encontrar el trabajo simple. Bueno, esa es una forma de actividad que para su ejecución no necesita tanto, ¿no? Que el trabajador adquiera conocimientos avanzados, ¿no? Son actividades más bien prácticas. Por ejemplo, el trabajo de guardianes, ¿no? De vigilantes, de trabajadores de limpieza pública, que no por el hecho de ser trabajadores con menos preparación no sea digno, por si acaso. Y por último, según su relación con el empleador. Bueno, existe el trabajo independiente y el trabajo dependiente. Evolución de los sistemas de trabajo. Cómo el trabajo ha ido evolucionando a través de la historia. En la antigüedad, al trabajador se denominaba esclavo, o sea, era el esclavo, ¿no? En la Edad Media, era el siervo. ¿Recuerdan el campesino siervo? En la Edad Moderna ya es obrero, ¿ya? Y en la actualidad ya es una persona que trabaja y es un asalariado, ¿no? Recibe un salario. Y precisamente hablando de esto, vamos a ver la retribución al trabajo. Hay que recordar que hay una fase del proceso económico en la cual se retribuye, se paga a cada uno de los 5 factores productivos, y la retribución al trabajo se denomina salario. Pero el salario va a cambiar de denominación según la actividad que una persona realice. Veamos. El obrero recibe un jornal. O sea, el obrero, ¿no? Es la persona que, provista de sus conocimientos, tanto físicos como mentales, ingresa diariamente a una empresa para que, utilizando las materias primas y cogiendo las máquinas como un auxiliar de la producción, transforma estos recursos convirtiéndolos en productos que van a tener un determinado valor. Bueno, en la actualidad la jornada consiste en 8 horas diarias, ¿no? O 48 horas de trabajo semanal. Pero esto es oficial, ¿no? Según la propia Constitución Política del Perú. Pero debido a una flexibilidad, ¿no? En el mercado laboral, hay obreros que no trabajan en realidad legalmente 8 horas, ¿no? Sino que su jornada llega hasta 10 horas o quién sabe, tal vez más. Las jornadas se pagan por lo general en forma semanal. Luego vamos a ver que los empleados
reciben sueldos o también denominados haberes. ¿Qué es un empleado? Bueno, el empleado es un profesional, ¿no?, que trabaja tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces va a recibir un sueldo o también, recordemos, haberes. Ahora, este es un pago, ¿no? El sueldo es un pago que reciben todos los empleados, te decía, ya sea del sector público o del sector privado, donde lo intelectual predomina sobre el trabajo físico, a diferencia del obrero, ¿no?, que más predomina el trabajo físico. El profesional independiente recibe honorarios. El honorario es el reconocimiento por su actividad económica que se le va a asignar a profesionales y técnicos que trabajen de forma independiente, ¿no?, porque su labor requiere de una mayor especialización. Contadores, las enfermeras, los abogados, electricistas, mecánicos, los programadores de software, ingenieros, etc., ¿no? Luego tenemos que los altos funcionarios públicos reciben, o sea, su salario se denomina emolumento, ¿ya? O sea, vamos a ver, el emolumento es la retribución que se le va a asignar a un alto funcionario público. Por ejemplo, el presidente de la República, los ministros, ¿no?, el Consejo de Ministros, los congresistas, los diplomáticos, ¿no? Ahora, los emolumentos son asignados por el Estado, no por la empresa privada, y consiste en un alto monto en realidad. Los funcionarios públicos reciben una dieta. A ver, vamos a aclarar esto. Miren, la dieta es la remuneración, el pago percibido por reunión, por asamblea o por sesión en un consejo, digamos, directorio, ¿no?, que realizan, por ejemplo, en el caso de las municipalidades, los regidores, ¿no?, también los consejeros regionales, los directores del Banco Central de Reserva, aunque ellos reciben prácticamente pues una dieta muy elevada, ¿no? En cuanto a las clases salario, vamos a encontrar que existe dos, ¿no? El salario nominal y el salario real. Ahora, el salario nominal es la cantidad de dinero o unidades monetarias, ¿no?, dinero que un trabajador percibe por haber realizado una determinada jornada de trabajo. El salario real, bueno, está representado por los bienes y servicios que el trabajador pueda adquirir con el salario nominal. Ejemplo, un trabajador X recibe un salario mensual, suponiendo, de 1.400 soles. Eso serían las unidades monetarias que percibe, se denomina salario nominal. Pero los bienes y servicios que esta persona pueda adquirir con los 1.400 soles, llámese en el mercado, etcétera, se llama salario real. En cuanto a los métodos de remuneración, encontraremos por tiempo. Bueno, por tiempo es cuando el trabajador recibe según el lapso que esa persona labore, ¿no? O sea, digamos, si una persona cobra por horas una determinada cantidad de dinero, si trabaja 5 horas, obviamente solamente se le va a cancelar, se le va a pagar el salario de acuerdo al tiempo de su jornada laboral. Bien, ahora, a destajo. Bueno, esta es otra forma, ¿no? O también se llama por obra. Se le paga al trabajador según el volumen que haya generado. Y encontramos el salario, aquí muy especial, encontramos estos dos, ¿no?, el salario mínimo vital y el salario mínimo legal. Bueno, el salario mínimo vital, o sea, viene de vida, obviamente, ¿no? Es el salario que permite
que el trabajador pueda satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Entonces se considera que es aquel que permite que una familia, digamos de 4 personas en promedio, pueda adquirir la canasta básica de consumo familiar. O sea, el mínimo vital se refiere a lo que puede ganar una persona, una familia, los ingresos que tenga y que satisfaga la canasta básica de consumo. Y esta canasta básica de consumo viene a ser los bienes y servicios que la familia consume normalmente en un mes. Y el salario mínimo legal es el que ha sido establecido por el gobierno, ¿no?, a través de una ley. Este salario se denomina así para proteger al trabajador, pues se considera teóricamente que ningún trabajador puede recibir un ingreso menor al establecido por la ley. ¿De acuerdo? Bueno, lamentablemente pues aquí hay una gran diferencia, ¿no? Un comentario. ¿Por qué? Porque el salario mínimo legal en nuestro país difícilmente pues, ¿no?, llega al salario mínimo vital. Los conflictos laborales, o también denominados conflictos de trabajo. En una sociedad donde existen diferencias sociales, pues va a ser inevitable conflictos laborales, ¿no?, que van a existir entre los trabajadores y los empleadores, ¿no?, porque cada uno de ellos va a tener intereses totalmente diferentes, totalmente contrapuestos, ¿no? Entonces van a surgir ciertos roces. Los trabajadores plantean una mejora en sus salarios, los niveles de vida, las condiciones de trabajo, mientras que los empleadores van a buscar mantener pues sus niveles de ganancia, ¿no?, para seguir acumulando obviamente una mayor cantidad de capital. Y precisamente tenemos que mencionar que estas posibles soluciones, ¿sí?, se van a dar siempre y cuando el trabajador esté sindicalizado, ¿no? El sindicato viene a ser la agrupación de trabajadores que tienen como objetivo defender sus derechos frente a los empleadores. ¿De acuerdo? Ahora, el paro es una medida de lucha donde los trabajadores, luego de haber agotado pues mecanismos de diálogo, de persuasión con el empleador, detienen sus actividades productivas por un tiempo determinado, ¿no?, que puede ser 24 horas, 48 horas o 72 horas. Si no hay solución, la huelga continúa. Ahora, ¿y qué es la huelga, no? Bueno, en este tipo de conflicto, ¿no?, o solución frente a este conflicto, lo que el empleado quiere es, los trabajadores, o sea, van a voluntariamente y colectivamente van a suspender totalmente sus actividades productivas. Pero a diferencia del paro, esto ya es indefinido, ¿no? O sea, puede ser una semana, 2 semanas, ¿no?, hasta que encuentren una solución. La huelga no solo se utiliza frente a un empleador, ¿no?, sino que también los trabajadores pueden emplearla para exigir al gobierno una mejora en sus condiciones de vida o el cambio en la política económica que se está aplicando. Ahora, esta huelga puede ser de dos formas, ¿no? Puede ser la huelga de brazos caídos, no trabajar, no laborar, y el otro es un poco más extremo, que es la huelga de hambre. El boicot, también llamado guerra al producto, ¿no?, ya se ha empleado hace mucho tiempo atrás, inclusive. Es cuando los trabajadores toman acciones en contra de la producción de la empresa, ¿no? Entonces, ¿de qué forma se puede boicotear? Van a dejar de vender el producto, van a dejar de comprar, o en todo caso consumir el producto, van a disminuir el ritmo de producción. Bueno, ya el sabotaje es mucho más radical, ¿no?, porque consiste en
dañar las instalaciones de la fábrica, ¿no? De la empresa donde está trabajando, ¿no? O sea, ya está de repente dañando la máquina, las herramientas, la infraestructura, fabril, ¿no? Desperdiciando materiales o elaborando productos totalmente mal hechos, etcétera. O sea, de esa forma también se llama sabotaje. Veamos ahora el aspecto demográfico del trabajo. Bueno, en nuestro territorio, en nuestro país, existe una población absoluta, en cuestión de trabajo se denomina población total, y hay personas que están produciendo, que están trabajando, generando bienes y servicios, y hay otras no. Entonces, de toda la población total en nuestro país, vamos a dividirlo, laboralmente hablando, en dos grandes grupos. La población en edad de trabajar, PET, y la población que no está en edad de trabajar, la no PET, ¿sí? Ahora, esta población en edad de trabajar se refiere específicamente a todas aquellas personas que, según la legislación peruana, tienen de 14 años a más hasta 65 años de edad. Entonces, se divide la población en edad de trabajo en dos: la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. La población económicamente activa se está refiriendo a toda la oferta de mano de obra, ¿no? En el mercado de trabajo, y está constituida por el conjunto de personas que cuentan con la edad mínima, en el caso de Perú 14 años, ¿no? Y ofrecen la mano de obra disponible para la producción de bienes y servicios. Entonces vamos a encontrar a la población ocupada, ¿correcto? Y en la población y el desempleo abierto, ¿no? Gente que está trabajando y el desempleo abierto. Vamos a ver cómo es esto. La población económicamente ocupada, la población ocupada, es el conjunto de personas que tienen la edad mínima de trabajar, ya hemos visto que es 14 años, y la población adecuadamente empleada. Ya vamos a encontrar acá una población adecuadamente empleada. Son aquellas personas que están trabajando para lo que se han preparado, ¿no? Y son personas que están percibiendo pues un salario, tal vez hasta 14 salarios al año, 12 en julio y 12 en diciembre, como vemos es la minoría, ¿no? Esos son los adecuadamente empleados. Pero vamos a encontrar también los subempleados, o sea, la población subempleada. O sea, es aquella población cuya ocupación es inadecuada, ¿no? Entonces es gente que está laborando, los subempleados, pero son trabajos tal vez eventuales, no están trabajando entonces a jornada completa y obtienen un ingreso menor al mínimo legal, ¿ya? Encima tampoco tienen pues seguro, ¿no? La población económicamente inactiva está constituida por todo ese grupo de personas que, estando en edad de trabajar, no participan en el mercado laboral. Está conformada por estudiantes, jubilados, pensionistas, personas dedicadas a los quehaceres del hogar, ancianos, etc. Y vamos a dividirlo en dos, ¿no? Inactivo pleno y el desempleo oculto. El inactivo pleno son aquellas personas que, pese a tener la edad de trabajar, de 14 a 65 años, no tienen deseo alguno de ocupar algún puesto laboral, ¿sí? Ahora, el desempleo oculto comprende a las personas que no tienen una ocupación y que, teniendo deseo de trabajar, no realizan la búsqueda activa, por lo que no forman parte de la población económicamente activa. Se llama desempleo oculto. Pero ojo, recordemos también que hay un desempleo abierto, ¿no? El desempleo abierto se refiere a la carencia total de trabajo, ¿no? O sea, están buscando empleo, pero no lo encuentran. Y por último, tenemos la población que no está en edad de trabajar.
En otras palabras, los que tienen menor de 14 años de edad y 65 años de edad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente tema de economía. Muchas gracias.